El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Es fascinante y maravilloso descubrir cómo la palabra de Dios nos va conduciendo a dar una respuesta de fe, pero sostenida en el tiempo y con la vida. Si recordamos, el domingo pasado era la profesión de fe de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y la respuesta era de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor. Y Jesús decía que eso no se lo había revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y le daba la misión a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y encontramos hoy el segundo momento, donde después de dar a conocer su identidad como Mesías, Jesús propone a sus discípulos el camino del discipulado. Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los sumos sacerdotes, senadores y letrados, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es la experiencia de Jesús donde revela el camino a sus discípulos. Y entendemos ello como una revelación de Dios Padre al Hijo, mostrándole el camino que tendrá que seguir. Por lo tanto, acogemos las palabras de Jesús también con alegría, porque es el camino que nos propone el Señor. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Se lo lleva aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. En este texto encontramos como dos increpaciones, la de Pedro a Jesús y la que Jesús hará a Pedro. Esa actitud de Pedro de alguna manera recoge el sentir de los discípulos y de la comunidad, que esperan a un Mesías triunfante y que de alguna manera ciertos fariseos se habían dado a la tarea de presentar a un Mesías triunfante con realidades terrenas, olvidándose de aquel Mesías del que nos habla el profeta Isaías, del siervo doliente que cargará a sus hombros el pecado de la humanidad. Es más fácil para los hombres presentar a un hombre triunfante, victorioso, exitoso en todo punto de vista humano, que presentar a un Mesías que tiene que sufrir, padecer y morir en la cruz. Es más llamativo presentar el éxito, el triunfo, y si es sin sacrificio, sin entrega y sin renuncia, pues mucho más.
ganarnos la vida sin esfuerzo y reconocimiento sin trabajo. Es una mentalidad acorde en el tiempo de Jesús, de Pedro, los discípulos y otro grupo más. Y es interesante porque Pedro no es que no quiera sufrir o entregar su vida, sino que todavía tendrán que comprender lo que significa el Mesías, el Hijo de Dios. Le han reconocido en la persona de Jesús, pero tendrán que entender la misión y la tarea de ese Mesías. Y por ello aquí inicia la segunda parte del Evangelio de Mateo, donde Jesús ya se dirige a los discípulos, aquellos que quieren seguirle con la vida y con el corazón. Quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Viene el discipulado, otra etapa distinta. Es verdad que la primera parte era de enseñanza, de milagros y curaciones. Este segundo momento también habrá parte de eso, pero sobre todo es la instrucción de los discípulos y el asumir el camino de cruz. Otro elemento interesante que aparecía en el primer versículo es que Jesús se dirige a Jerusalén. Ese es el camino que propone. Allá está el templo de Jerusalén, que es como la piedra donde encuentra consistencia la comunidad judía en Jerusalén. Pero allá también tendrá confrontación con las autoridades de su tiempo. Y allá entregará su vida en favor de toda la humanidad. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Si hay una reprensión fuerte en el Evangelio, es la que Jesús hace a Pedro. Ni siquiera las autoridades judías les hará una reprensión tan fuerte y radical. Pero tenía que ser así, porque el discípulo debe tener claro el camino que está invitado a recorrer. De lo contrario, no hay discipulado. Y le dice Satanás, ¿no? El adversario, el contradictor del Señor. Y nos recuerda los primeros pasajes de este evangelio de las tentaciones, ¿no? Y recordemos que se lo lleva al desierto, el tentador, aquel que quiere tentar, para que Jesús se olvide de su camino y de su obediencia y le dé espacio más bien a las cosas del mundo, a su soberbia y prepotencia. Por lo tanto, Pedro se convierte ya no en la piedra angular en la que quiere construir su iglesia, o en esa piedra sobre la que quiere construir su iglesia, porque Jesús es la piedra angular, para convertirse en piedra de tropiezo. En vez de asumir el escándalo de la cruz, Pedro se convierte en esa piedra de escándalo, porque quiere entorpecer el camino del Señor. Y lo hemos dicho, ¿cuál es? Dice el Evangelio y deja claro, porque su manera de pensar no es la de Dios, sino la de los hombres. Ya lo hemos dicho, el éxito humano, que en muchos momentos no es acorde con los designios de Dios. Tropezar, volverse en la piedra de tropiezo para Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, bueno, hay que recordar también que le dice, quítate de mi vista, me haces tropezar. Como una llamada a que el discípulo debe colocarse detrás del maestro y no delante del maestro. Porque el discípulo debe seguir el camino que le propone el maestro. Y es una invitación a colocarse detrás de él. Entonces dijo a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ya empiezan las exigencias del discipulado, que son para todos los creyentes y para aquellos que quieren configurarse con la vida de Jesús.
el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. No asumimos y no cargamos la cruz de Cristo, porque la asumió por toda la humanidad y dio su vida en la cruz. Pero sí es la invitación a asumir nuestra propia cruz, la cruz de cada día. Y no podemos renunciar a ello si queremos ser discípulos del Señor. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Aquí habla de darle sentido a la vida en toda su dimensión. No solo habla de la vida física, sino de la vida en toda su dimensión. Encontrar el verdadero sentido de la vida. Y lo encontramos cuando somos capaces de encontrarnos con Dios y por lo tanto con nosotros mismos. Dirá el Evangelio: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y ese es el llamado para el discípulo, a morir a sí mismo para nacer al amor de Dios en el amor a los hermanos. Y eso implica encontrarse consigo mismo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? Mire, la vida no puede tener precio. Y la vida no puede compararse con nada ni nadie en este mundo. Es el bien más grande y sagrado que Dios nos ha dado. Y estamos llamados a darle sentido a esta vida. Y mire que en este tiempo de pandemia, donde las realidades que afectan a la humanidad y a cada persona llevan a cierta angustia que nos lleva a desorientarnos en la vida, que nos lleva a perder un horizonte claro que nos propone Dios, que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y por lo tanto en nuestra pequeñez. Debemos descubrir el gran sentido de la vida como don y como regalo de Dios, que estamos llamados a administrar de la mejor manera y que no podemos venderla por ningún precio. No tiene sentido aquello. ¿Qué podrá uno para recobrarla?, dice el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero si ha extraviado su vida? Solo es mirarlo en la vida cotidiana, que a veces el éxito humano no necesariamente representa un sentido de la vida, que la acumulación de sabiduría humana no implica encontrar de alguna manera el sentido de la vida, que la acumulación de las cosas materiales no implica en sí encontrar un sentido de la vida. Y eso lo entendemos en ese relato de las tentaciones del Señor, cuando es capaz de salir victorioso, sostenido en la palabra de Dios y en su obediencia a Dios. Que también nosotros, la palabra sea nuestra fuerza, encontremos en ella esa gracia para renovarnos interiormente y nuestra obediencia a Dios le dé sentido a nuestra existencia. Finalmente, descubrir cuál es el camino que el Mesías nos propone. Que no tengamos miedo. No es al sufrimiento por el sufrir, ojo con ello. No es al padecer por padecer, no es a morir por morir. No, eso no es cristiano y no es de una persona de fe. Tengo una enfermedad, pues tengo que sufrir, aguantar. No, vaya al médico, haga su tratamiento, trate de sobrellevar. Ore mucho a Dios también, claro. Que tengo esta dificultad, pues siempre la mantengo y no quiero solucionar. No, las dificultades son para solucionarlas y entrar caminos que nos permitan seguir adelante. No es eso lo que nos propone hoy el Evangelio. Y lo que vamos a ir meditando a lo largo de esta experiencia de seguir a Jesús es la entrega de la vida por amor y por generosidad. Y ahí hay una cosa distinta y maravillosa. Porque siempre hemos dicho, ¿no? Jesús no le arrebatan la vida, es Él el que la entrega generosamente. Es Cristo que se da en el altar
para hacer comida y bebida espiritual y fortaleza para la vida. No es que nosotros nos hayamos ganado ese pan, es la gracia de Dios que se da para ser alimento por nosotros. Es la capacidad de encontrar la felicidad cuando nos damos a los otros y cuando hacemos lo que tenemos que hacer con el corazón, con generosidad y con bondad. Que el Señor hoy bendiga a nuestra comunidad, bendiga a nuestras familias, que podamos entregarnos generosamente para la alegría y la felicidad de los otros, que el Señor se convierta en fortaleza y roca de nuestra existencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es domingo, día del Señor, por eso los invito a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la Todopoderoso, tierra. creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios y presentémosle nuestras plegarias. Por la Iglesia, para que acepte el sufrimiento que le viene por su fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Nuestra oración. Por los que entregan su vida por amor a los demás, para que se sientan reconfortados por las palabras de Cristo. El que pierde su vida por amor, la encontrará. Roguemos al Señor. Por los misioneros y catequistas que anuncian el Evangelio en situaciones particularmente conflictivas, para que el Espíritu de Cristo los anime y sostenga, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz de cada día y a seguir con amor a Jesucristo, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todas las familias de los trabajadores de Confamiliar de Nariño, para que el Señor les bendiga, los sostenga con su gracia y los anime con la luz de su Espíritu Santo. Por aquellos que están enfermos o pasan dificultad o sufren en silencio, para que se vean socorridos por la misericordia y sostenidos por su amor, por los seres queridos que han partido a la patria celestial de estas familias, para que el Señor les conceda el descanso eterno y a sus familias les anime en la esperanza cristiana. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Oramos por las intenciones de Carlos Eduardo Bravo García, por la familia Bravo, por Daniela Jiménez Carlosama y Daisy Otoya Acuña, por la hermana Esneda, por Adriana Delgado, Salvador Delgado, por Iván Ordóñez, Adriana Delgado, para que el Señor les bendiga con todo aquello que necesitan en este momento de sus vidas. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Oramos por la Pascua eterna de Francisco Javier Jiménez Chávez, segundo día de su trido, para que el Señor lo reciba en su reino y le conceda el descanso eterno. Oramos por su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por la Pascua eterna
de José Edmundo Calderón Benavides, de Modesta Insuasti, de Antonio González Arcos, de Marcial Rosero Álvarez, Arturo de la Rosa, Guillermo Muriel y Amanda Gómez, Maruja Rosero Benavides, Fanny Estela Llanos Guerrero, Humberto Martínez, Alejandro Martínez, para que el Señor a estos hermanos nuestros les conceda la gracia de disfrutar de los bienes celestiales, y a sus familias que peregrinan aquí en la tierra, el Señor los sostenga con su gracia y los anime con la luz de su Espíritu. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, y enséñanos a discernir tu voluntad, lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera. Alabanzas al Creador. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera. Alabanzas al Creador. Orad, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones, que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Julio Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando lloran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos confiadamente como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz, mientras en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, desen la paz como signo de reconciliación. Concede la paz a los hombres, concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ves, Señor, ahora soy motivo de risas. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre y volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido en mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden quedarse en su paz. Demos gracias a Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos Francisco Javier Jiménez Chávez, José Edmundo Calderón Benavides, Modesta Insuasti, Antonio González Arcos, Marcial Rosero Álvarez, Arturo de la Rosa, Guillermo Muriel y Amanda Gómez, Maruja Rosero Benavides, Fanny Estela Llanos Guerrero, Humberto Martínez, Alejandro Narváez y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos orando por aquellos seres queridos que están enfermos, para que el Señor, que es el médico del cuerpo y del alma, les dé la sanidad, los fortalezca, los anime y acompañe a todas sus seres queridos, a sus familias. No olvidar hoy lo del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús habla de que tiene que ir a Jerusalén es a padecer, sufrir, morir, pero resucitar. La gran tentación que tiene el cristiano y el creyente es de quedarse solo en el sufrimiento y el dolor y no vislumbrar la gloriosa resurrección. Ese es el gran misterio de Cristo, su pasión, muerte, pero su gloriosa resurrección. Y tener muy claro que el creyente no sufre por sufrir, sino que entrega su vida para generar y dar vida a los hermanos. Se entrega y se dona para dar vida a los otros. Y finalmente, recordemos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si ha perdido su vida? ¿Con qué podrá recobrarla? Que el Señor dé sentido a nuestra existencia y guíe nuestros pasos siempre por el camino del bien. Un feliz domingo, Día del Señor para todos ustedes, queridos hermanos. Nuestra bendición para sus familias y sus seres queridos. Que el Señor siempre alegre nuestro corazón con su presencia y con su misericordia. Agradecemos a la Fundación Comuniquemos su Misericordia por la transmisión de esta Eucaristía, al coro que nos ha animado con el canto litúrgico de esta celebración, a Jimena, a Edwin, para que el Señor les bendiga, a Edwin que tenga una recuperación rápida y que el Señor les conceda siempre su bendición y su fortaleza. Y a ustedes, queridos hermanos, que hoy nos acompañan a celebrar esta Eucaristía. Desde ya una feliz semana para todos. Ya estamos a la puerta de iniciar otro mes, el mes de septiembre. Ojalá nos podamos cuidar. Es verdad que hay una posibilidad de tener una salida más a la comunidad, pero que sigamos cuidándonos y con nuestro cuidado cuidemos también a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. El mes de septiembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que veneramos en este templo. Celebraremos también la fiesta al Señor de la Sentencia y también es el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Tenemos desde la fe entonces un mes muy intenso para vivirlo con fe, con alegría y con esperanza. Ya les comunicaremos la programación de cada una de estas actividades a través de estos medios. Feliz domingo, feliz Día del Señor para todos. Gracias, Padre. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre de los cielos, Madre del Señor, danos el consuelo a nuestro corazón.